Dicen que el terror más profundo no vive en las casas abandonadas ni en los cementerios olvidados. Vive en los lugares donde alguna vez hubo amor, en los rincones donde las risas se apagaron sin razón, en los espacios donde el mal se disfraza de rutina. Esta historia comienza con algo simple, cotidiano, una joven que acepta cuidar a los hijos de su tío. Pero en los pueblos pequeños, las cosas simples suelen esconder los relatos de horror más desgarradores. Nadie le advirtió a Lucía que el rancho donde iba a trabajar tenía historia. Una historia que se contaba en voz baja, a la luz de las velas, cuando los niños dormían. Decían que allí había vivido una mujer que perdió a su hijo y que nunca se marchó. Que por las noches su bulto se deslizaba entre las paredes buscando un llanto que ya no existía. Pero ¿cómo creer en esas cosas? Hasta que las ves, hasta que las sientes respirar junto a ti. Este no es un cuento de fantasmas. Es un recordatorio de que el sobrenatural no siempre golpea la puerta. A veces vive con nosotros. A veces te mira mientras duermes. Y cuando intentas escapar, ya es demasiado tarde. Porque el miedo no está afuera, está en tu memoria. En este relato acompañarás a Lucía a través de una oscuridad que no pertenece al mundo de los vivos. Escucharás los susurros del rancho, sentirás su angustia y descubrirás que hay lugares donde la noche no termina con el amanecer. Lugares donde el horror tiene nombre y rostro. Prepárate, porque después de escuchar esta historia, nunca volverás a mirar una casa en el campo de la misma manera. Desde muy pequeña, Lucía había aprendido a convivir con el miedo disfrazado de rutina. Mientras otros niños jugaban al aire libre, ella se quedaba en casa cuidando a los primos, escuchando los crujidos del viejo techo que parecían susurrar su nombre. Sus tías decían que tenía paciencia de ángel, pero Lucía sabía que a veces algo la observaba desde los rincones oscuros. Aún así, aceptaba cada encargo familiar como si fuera una misión sagrada, sin saber que en aquellas tardes de calma se gestaba un relato de horror que marcaría su vida. El terror nunca llega gritando, se cuela despacio como el viento que se filtra entre las rendijas. Lucía, con apenas 17 años, se había convertido en la niñera oficial de la familia Herrera, un clan de campo que vivía rodeado de historias sobrenaturales. Su tío Ramiro, hombre recio y de pocas palabras, la contrataba cada vez que viajaba al pueblo. Le pagaba bien, pero a cambio le pedía quedarse en la casa grande, aquella que todos evitaban después del anochecer. Durante los primeros días la rutina parecía normal, risas de niños, olor a pan caliente y el eco de una radio vieja. Pero entre esas paredes los bultos se movían con una naturalidad perturbadora. A veces, cuando el sol caía, Lucía creía ver una silueta apoyada en la puerta del pasillo, quieta, observando. Intentaba convencerse de que era una sombra, un juego de luces, pero el susto le revolvía el estómago. Algo allí no pertenecía al mundo de los vivos. Cada noche, antes de dormir, Lucía cerraba las cortinas y rezaba, no por fe, sino por angustia. En los silencios del rancho, escuchaba el goteo insistente de una canilla que nadie había abierto, el susurro de voces que se apagaban al pronunciar su nombre. En esas horas, la oscuridad tenía peso, y el aire olía a miedo. Era como si el mal se alimentara de su respiración, esperando que cerrara los ojos. Aunque fingía tranquilidad ante sus tíos, algo en su interior se quebraba poco a poco. Sentía que cada día la casa la observaba más, como si reconociera su presencia. Y cuando Ramiro le ofreció quedarse por más tiempo, Lucía no supo si debía alegrarse o correr sin mirar atrás. Aquella decisión, aparentemente inocente, abriría una puerta que nunca debió abrirse. El rancho de los Herrera se levantaba sobre una colina solitaria, rodeado por árboles que parecían inclinarse hacia él, como si quisieran advertirle a los vivos que no entraran. Desde el primer día, Lucía sintió que el aire allí era distinto, más denso, más sombrío. Las paredes de adobe, cubiertas por grietas que parecían cicatrices, respiraban un silencio pesado. De noche, el viento no sonaba igual. No silbaba, sino que gemía, como si arrastrara consigo las penas de un alma antigua. Nadie hablaba abiertamente del lugar,
pero todos lo miraban con el mismo temor reverente. Los rumores decían que el terreno había pertenecido a un brujo solitario, un hombre que practicaba rituales con fuego y sal. Cuentan que murió maldito, con los ojos abiertos y la piel tan fría como la piedra. Desde entonces, cada nuevo dueño juraba escuchar pasos, risas de mujer y el llanto de un niño que nadie encontraba. Lucía no creía en eso, hasta que comenzó a sentirlo. Las sombras en el corredor parecían moverse con voluntad propia, y el terror que había oído en las historias empezó a cobrar forma en su mente. A veces, al amanecer, una neblina cubría la casa entera, ocultando el horizonte. En medio de esa bruma, Lucía veía siluetas entre los árboles, bultos que se desvanecían apenas ella parpadeaba. El miedo se apoderaba de sus manos, pero fingía calma por los niños. Una vez, mientras lavaba la ropa, creyó escuchar su nombre susurrado desde el pozo. Cuando miró, solo vio su reflejo y algo más detrás de él. Algo que no era suyo. Las noches eran las peores. El rancho se volvía una cueva viva, con crujidos que resonaban como respiraciones. Las luces de los quinqués titilaban y el viento golpeaba las ventanas con desesperación. Lucía intentaba dormir, pero siempre despertaba con la sensación de no estar sola. La angustia se instaló en su pecho como una sombra permanente. Era como si la casa la observara incluso cuando no había nadie. Y fue justo en una de esas madrugadas cuando escuchó a su tía murmurar, medio dormida, que la mujer del pozo había vuelto. Lucía no entendió, pero la frase quedó grabada en su mente como una maldición. Esa misma noche, los perros del rancho aullaron sin parar, mirando hacia el bosque. Algo se movía entre los árboles, algo que no debía estar allí. La primera vez que alguien vio a ella fue una tarde gris, cuando doña Clara, la tía de Lucía, decidió limpiar el salón principal del rancho. Mientras barría el polvo acumulado, notó un bulto pasar frente a la puerta del pasillo. Pensó que era uno de los niños, pero el aire helado que le recorrió la espalda le dijo otra cosa. Miró hacia la sala, y allí, sobre el sillón viejo, estaba sentada una figura femenina. Su rostro permanecía oculto tras una cortina de cabello negro, y su cuerpo no parecía tocar el suelo. Doña Clara parpadeó, y la silueta desapareció. Desde ese día, el terror se volvió parte del aire que respiraban. Lucía escuchó esa historia al anochecer, mientras los grillos cantaban y el fuego crepitaba en la chimenea. Su tía juraba que la aparición la había mirado sin ojos, con una presencia tan pesada que el aire se volvió denso, casi sólido. «No la provoques», le advirtió. Pero Lucía no pudo dejar de pensar en ello. Esa noche soñó con la mujer, inmóvil frente a su cama, susurrándole palabras que no lograba. Al despertar tenía el cuerpo helado y las sábanas empapadas de sudor. Durante los días siguientes la sensación de ser observada creció. Los espejos parecían deformar su reflejo. A veces, su sombra se movía un segundo después que ella. Las luces parpadeaban sin razón y el sonido de pasos se repetía en los pasillos vacíos. Lucía comenzó a preguntarse si todo era su imaginación o si el sobrenatural finalmente se había fijado en ella. En aquel rancho, el silencio no significaba calma. Era una pausa antes del siguiente susto. Una noche, mientras recogía juguetes del piso, escuchó risas suaves detrás de ella. Eran voces de mujer y niño, mezcladas en un eco que la paralizó. Cuando giró, el pasillo estaba oscuro. No había nadie, pero las risas continuaban, acercándose, llenando el aire con una angustia insoportable. Corrió hasta su habitación, cerró la puerta y se cubrió con la manta, temblando como una niña. El maldito murmullo siguió allí, hasta que el amanecer rompió el hechizo. Después de eso, los empleados del rancho comenzaron a hablar en voz baja. Decían que la mujer del sillón no era un espíritu cualquiera. Algunos aseguraban que había sido vista antes de cada tragedia que ocurría en la familia Herrera. Lucía intentó ignorar las historias, pero algo dentro de ella sabía que tarde o temprano la asombrosa figura también la elegiría a ella. Y cuando eso pasara, no habría vuelta atrás.
La mañana en que Lucía se quedó sola con los niños, el cielo tenía un tono extraño, como si el sol no quisiera salir por completo. Todo parecía normal: el desayuno, las risas, los pasos diminutos que resonaban por el pasillo. Pero al caer la tarde, el rancho cambió. El aire se volvió pesado, casi húmedo. Los cerdos en el corral se inquietaron sin motivo y los perros comenzaron a ladrar mirando hacia el interior de la casa. Fue entonces cuando Lucía lo vio: un bulto negro, pequeño, moviéndose a ras del suelo. Al principio pensó que era uno de los niños jugando, o quizá el perro que se había colado en la cocina. Pero cuando contó las cabecitas que tenía delante, el terror la golpeó con fuerza. Todos los niños estaban allí. Lo que gateaba al fondo del pasillo no era ninguno de ellos. El corazón le martillaba en el pecho y la respiración se le entrecortaba con angustia. Dio un paso hacia el corredor, pero el suelo crujió y la cosa, fuera lo que fuera, se deslizó dentro de una habitación. Lucía se acercó despacio, tragando saliva, sintiendo cómo la piel del cuello se le erizaba. Empujó la puerta y encontró la habitación vacía. Solo la cuna del bebé se mecía sola, con un chirrido lento, como si alguien invisible acabara de tocarla. En ese instante, el olor a leche agria llenó el aire y un frío seco le cortó la garganta. No gritó, no podía. El miedo la había convertido en piedra. Volvió a la cocina fingiendo normalidad. Los niños reían, ajenos al horror que se deslizaba entre las paredes. Intentó seguir su día como si nada hubiera pasado, pero cada ruido, un golpe, un crujido, un suspiro, la hacía saltar. Esa noche durmió con los 3 pequeños en su habitación, aferrada al crucifijo que colgaba sobre la puerta. Pero aunque los ojos permanecían cerrados, su mente seguía viendo aquel bulto moverse bajo la penumbra. Y al día siguiente, cuando el tío Ramiro regresó del pueblo, Lucía no le dijo nada. Sabía que no le creería. Pero lo que más la inquietó fue notar algo nuevo en su mirada. Una sombra de preocupación, como si él también hubiera visto lo que ella vio. Algo estaba despertando en el rancho y aquello apenas comenzaba. La primera noche después del susto, Lucía intentó convencerse de que todo había sido su imaginación. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, el rancho entero pareció despertar. Los muebles crujían como si respiraran y un viento helado se colaba por debajo de las puertas, trayendo consigo un murmullo que no pertenecía a los vivos. Afuera los grillos callaron de golpe. Solo quedó el sonido de su propio corazón, latiendo con una fuerza que casi dolía. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero terror no siempre grita, a veces susurra. En la oscuridad, el silencio tenía voz. Lucía podía oír pasos suaves en el pasillo, pasos que se detenían justo frente a su puerta. El pomo giraba lentamente, apenas un suspiro de metal, y luego volvía a quedarse quieto. La angustia la paralizaba, las lágrimas le escurrían por las mejillas sin que pudiera moverse. A lo lejos, uno de los niños murmuraba dormido, como si respondiera a algo que ella no veía. Las paredes parecían cerrarse sobre ella y el aire adquirió ese olor dulzón, rancio, el mismo que había sentido junto a la cuna vacía. Pasaron los minutos, o quizá horas, no lo sabía. En el techo un bulto se deslizaba, proyectando una sombra que se movía sin luz. Lucía se cubrió hasta el cuello, temblando, mientras el viento abría las ventanas con un golpe sordo. Un susurro la llamó por su nombre, tan cerca que sintió el aliento en su oído. Lucía, una voz infantil pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy abajo. El miedo la hizo apretar el crucifijo entre las manos hasta que le sangraron los dedos. A la mañana siguiente, el rancho amaneció en silencio. Nadie mencionó los ruidos, nadie habló de los pasos. Pero las gallinas estaban muertas, los caballos no querían acercarse al establo y las cortinas de su habitación amanecieron desgarradas. Lucía comprendió que algo sobrenatural, se estaba alimentando de la oscuridad. Intentó rezar, recordando las palabras de su madre. Si ves algo que no entiendes, reza hasta que deje de mirarte. Pero esa noche, nada dejó de mirarla. Y cuando el sol se escondió de nuevo, Lucía ya sabía que el mal no se iría solo. El rancho respiraba,
Las paredes susurraban, y cada sombra parecía moverse apenas ella apartaba la vista. El horror estaba en cada rincón, y su única esperanza era sobrevivir lo suficiente para descubrir qué era lo que realmente habitaba allí. Pero algo le decía que aún no había visto lo peor. Cuando el tío Ramiro regresó de su viaje, el rancho parecía más oscuro que nunca. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa que no dejaba pasar la luz. Se sentó frente a Lucía en la cocina, el cigarro encendido, el rostro cansado. Le ofreció quedarse como niñera permanente. Le prometió comida, techo y dinero. Pero lo que más le inquietó fue la manera en que la miró al decirlo, como si supiera algo que ella ignoraba, algo que el propio rancho exigía. Lucía dudó. El miedo aún la perseguía cada noche, pero la necesidad y un extraño sentido de deber la empujaron a aceptar. Sus padres intentaron detenerla. «Ese lugar no es bueno», dijo su madre con voz temblorosa, mirando por encima del hombro, como si temiera que el mal la escuchara. Pero Lucía no podía evitar sentir que algo en ese rancho la llamaba, como si el aire, las paredes y los susurros ocultos le pidieran quedarse. Era una mezcla de angustia y fascinación, un hechizo invisible. Aun sabiendo que no debía hacerlo, volvió a empacar su ropa, como quien regresa a una casa que ya la ha adoptado. Las primeras noches parecieron tranquilas. El silencio se sentía casi amable. Los niños dormían, y el viento que antes gimía, ahora murmuraba con suavidad. Pero Lucía notó que las sombras habían aprendido su nombre. Las cortinas se movían sin corriente, los espejos devolvían reflejos que no eran suyos. El terror se disfrazó de calma, y lo peor era que empezaba a acostumbrarse. Se decía que todo estaba bien, que nada sobrenatural la perseguía, pero en el fondo sabía que el horror nunca desaparece, solo aprende a esperar. Una madrugada escuchó pasos en el corredor. Eran pasos lentos, arrastrados. No eran de niño ni de adulto. Eran algo más. Cuando la puerta se abrió con un leve chirrido, vio la silueta de una niña. «¿Talita?», susurró. La figura asintió sin hablar y se acostó a su lado. El colchón se hundió bajo un peso anormalmente pesado. Lucía notó que la piel de la niña estaba helada. Se quedó quieta, sintiendo su respiración, o más bien, la ausencia de ella. Al amanecer, Talita apareció en la cocina sonriendo y pidiéndole desayuno, como si nada hubiera pasado. Dijo que había dormido toda la noche en su cuarto, al lado de sus hermanos. Lucía dejó caer la cuchara. En ese instante, entendió que lo que había dormido junto a ella no era humano. Y aunque no lo sabía, esa noche había sellado un pacto con la asombrosa oscuridad del rancho, un pacto del que ya no podría escapar. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni los gallos cantaban, ni el viento se atrevía a moverse. Lucía preparaba el desayuno cuando escuchó, desde el fondo del pasillo, el sonido más desgarrador que había oído en su vida: el llanto de un bebé. Era un llanto húmedo, profundo, lleno de dolor. Lo sintió tan real que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia la habitación donde dormía el pequeño Matías, pero lo encontró tranquilo, respirando plácidamente. Sin embargo, el llanto continuaba, ahora más lejano, viniendo desde dentro de las paredes. El terror la hizo retroceder hasta chocar contra la puerta. El sonido subía y bajaba, como si aquel bebé invisible caminara por los pasillos. Cada nota de su llanto le arrancaba un pedazo de cordura. «No puede ser, y no puede ser», murmuraba Lucía con la voz rota. Fue entonces cuando su tía Elena apareció en la puerta. Tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Sin que Lucía dijera nada, le susurró: «Yo también lo he escuchado». Su tono no tenía sorpresa, solo resignación. Se sentó junto a ella y entre lágrimas le confesó que el rancho estaba maldito, que antes de ellos una mujer vestida de negro había vivido allí y que había perdido un hijo. Desde entonces buscaba el suyo cada noche. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La historia coincidía con los rumores que había escuchado en el pueblo, pero oírla de labios de su tía le dio un peso sobrenatural. «No la mires cuando la escuches», le advirtió Elena, «porque si te ve...»
Se lleva lo que más amas. La chica no respondió. Solo pudo abrazar a su tía, buscando consuelo, mientras el eco de aquel llanto se desvanecía lentamente, como si la criatura entendiera que había sido descubierta. Pero esa noche, el sonido volvió, más cerca, más furioso. La oscuridad del rancho se espesó como humo, los perros ladraban sin descanso y los caballos golpeaban los establos, presintiendo algo maligno. Lucía tomó al bebé real en brazos, intentando protegerlo del invisible. La habitación vibraba con una energía indescriptible. De pronto, un golpe seco la lanzó contra la pared y una sombra se deslizó frente a ella, tomando la forma de una mujer alta, cubierta con un velo negro. El llanto cesó. Lo único que quedó fue un olor agrio y la sensación de que algo le había rozado el cabello. Cuando Elena entró corriendo, encontró a Lucía en el suelo, abrazando al niño y llorando sin control. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido, pero desde entonces el llanto del bebé desapareció, para dejar espacio a algo peor, una presencia que ya no lloraba, sino que observaba. Días después del llanto, el rancho comenzó a llenarse de hombres rudos y curtidos por el sol. Eran albañiles contratados por el tío Ramiro antes de marcharse para reparar los establos y levantar una nueva cerca. Pero ni su fuerza ni su experiencia los prepararon para el horror que se escondía entre esas tierras. Al caer la tarde se reunían junto al fuego a contar sus relatos de terror, con voces quebradas por algo más que el cansancio. Hablaban de risas apagadas, de piedras que caían solas, de herramientas que desaparecían para luego aparecer sobre las hamacas, cubiertas de polvo fresco. Uno de ellos, don Laureano, juró haber visto a una mujer entre los árboles observándolo mientras fumaba. Pensó que era una de las trabajadoras, pero cuando la llamó, la figura se giró y no tenía rostro, solo un velo negro que flotaba con el viento. Desde esa noche dejó de dormir. Otros decían sentir como algo les tocaba los pies cuando dormían bajo los árboles o escuchaban sus nombres pronunciados con una voz infantil. El miedo se volvió parte del trabajo. Nadie quería quedarse solo ni siquiera para ir al baño. Lucía los escuchaba escondida detrás de la puerta, su corazón latiendo con angustia. Cada historia parecía completar un rompecabezas maldito. Las apariciones no eran casuales, algo los estaba observando, probando su terror como un animal olfateando la presa. Una tarde, uno de los obreros llegó cojeando, con la pierna marcada por arañazos profundos. Dijo que una mujer lo había arrastrado hacia el bosque, sus dedos fríos hundiéndose en su piel, mientras una voz le decía que no debía tocar lo que no le pertenecía. Después de aquello, los hombres comenzaron a irse uno a uno. Algunos simplemente desaparecieron, dejando sus pertenencias tiradas junto a las fogatas apagadas. El rancho volvió al silencio, como si hubiera devorado a sus visitantes. Lucía y su tía quedaron solas otra vez, rodeadas por ese aire espeso y sobrenatural, donde el viento ya no traía ecos, sino advertencias. Las paredes crujían, los espejos se empañaban y las velas se apagaban sin corriente alguna. Esa noche, antes de dormir, Lucía sintió una presencia detrás de ella. No la vio, pero la sintió tan real como su propio pulso, una respiración lenta y fría, rozándole la nuca. No se atrevió a voltear, y aunque sus labios temblaban de miedo, juraría que una voz, la misma voz sin rostro, le susurró: «Tú también tocas lo que no te pertenece». Esa noche el viento rugía como un animal herido. Las ventanas golpeaban con violencia y el rancho entero parecía estremecerse bajo el peso de algo invisible. Lucía no podía dormir. Sentía un presentimiento, una punzada de terror tan real que le dolía en el pecho. Los niños dormían en la habitación contigua y su tía Elena se había quedado rezando en la cocina. El silencio era espeso, vivo. Entonces lo escuchó, un susurro, luego una respiración áspera. Venía desde el rincón más oscuro de su habitación. «Lucía», dijo una voz. No era la de un niño ni de una mujer. Era algo inhumano, algo que la estaba llamando. Trató de levantarse, pero su cuerpo no respondía. El aire se había vuelto denso, imposible de respirar.
Las cortinas se levantaron solas, girando en un torbellino que apagó la vela. Y en medio de esa oscuridad, sintió como el colchón se hundía a su lado. Un peso helado, viscoso, se apoyó sobre su espalda. La piel de su cuello se erizó. Intentó gritar, pero el miedo le cerró la garganta. Unas manos, delgadas y frías como el mármol, se deslizaron sobre sus hombros. La figura se inclinó hacia ella y una voz arrastrada, burlona, le susurró al oído. No debiste quedarte. Lucía podía olerla. Un olor rancio, mezcla de tierra húmeda y sangre vieja, le llenó los pulmones. El cabello de la criatura le rozaba la mejilla y su respiración era tan cercana que podía sentir el temblor de cada palabra. Te llevaré conmigo, igual que a los demás. Entonces escuchó risas, voces de niños, docenas de ellas, riendo y llorando al mismo tiempo. Era un coro de horror puro. La criatura la envolvió con un abrazo helado, y por un instante el tiempo se detuvo. Fue el crucifijo lo que la salvó. Entre sollozos, Lucía logró mover los labios y pronunciar la oración del ángel de la guarda. Su voz temblaba, pero cada palabra parecía quemar a la presencia. La habitación vibró, el suelo tembló. Un grito agudo, no humano, llenó el aire, rompiendo las ventanas. El cuerpo encima de ella se disolvió en un viento gélido que le arrancó el aliento. Cuando todo se calmó, Lucía cayó al suelo, agotada, con la sensación de haber sobrevivido a algo peor que la muerte. Corrió hacia la cocina. Elena la encontró cubierta de sudor y con la mirada vacía. No habló. No hacía falta. Ambas sabían que algo se había roto esa noche. El rancho ya no era solo un lugar maldito, era una tumba que respiraba. Al amanecer, Lucía hizo su maleta. Los niños lloraban, pero ella no podía quedarse. Había visto el rostro del mal y sabía que si dormía una noche más allí, jamás volvería a despertar. Cuando el sol salió, la casa parecía tranquila otra vez. El viento ya no rugía. Las sombras se habían retirado, pero en la ventana del cuarto donde todo ocurrió, alguien observaba. Una silueta femenina, inmóvil, mirando hacia el camino. El reflejo del susto eterno que el rancho nunca dejaría morir. Lucía nunca volvió al rancho. Sus padres la recibieron con lágrimas, pero también con miedo. No sabían exactamente qué había visto, solo sabían que la muchacha ya no era la misma. Sus ojos, antes vivos, ahora parecían mirar algo que nadie más podía ver. Dormía poco, hablaba menos. A veces despertaba gritando el nombre de los niños, otras veces lloraba sin razón, diciendo que ella aún la buscaba. El terror no la había abandonado, solo había cambiado de forma, siguiéndola como una sombra fiel. Pasaron los meses, y un día llegó la noticia que sellaría la tragedia. El tío Ramiro había muerto en Estados Unidos, asesinado por sus propios socios. Algunos dijeron que fue un ajuste de cuentas, otros que lo había alcanzado la maldición del rancho. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. El mal no había terminado con él, solo había cobrado su deuda. Su esposa, Elena, se marchó con los hijos a otro país, dejando la propiedad abandonada. Nadie quiso comprarla. Ni siquiera los más valientes del pueblo se atrevieron a cruzar su portón oxidado. Lucía, por su parte, intentó rehacer su vida, pero algo en ella se había fracturado. Cada vez que el viento soplaba fuerte, juraba oír aquel llanto otra vez, lejano, pero inconfundible. Una noche, mientras cosía junto al fuego, vio en el espejo el reflejo de una mujer detrás de ella. Llevaba el mismo velo negro. Lucía no gritó. Sonrió, con resignación, sabiendo que el horror no se destruye, solo cambia de morada. Y a veces, la morada somos nosotros. Años después el rancho fue vendido por una suma ridícula a un grupo de hombres desconocidos. Dicen que remodelaron la casa, que plantaron nuevos árboles y pintaron las paredes. Pero los vecinos aseguran que por las noches aún se escuchan risas de niños y pasos que recorren los pasillos vacíos. Nadie sabe quién vive allí ahora. Algunos creen que nadie vive, solo ellos. La asombrosa presencia del pasado sigue respirando entre esas paredes, esperando a que alguien más se atreva a entrar.
Lucía envejeció en silencio, pero el miedo nunca la abandonó. En sus últimos días solía repetir una frase que nadie entendía. El rancho no era malo, solo estaba solo. Murió con una expresión serena, pero en su entierro, los asistentes juraron sentir un viento helado recorrer el camposanto. Algunos dijeron que fue coincidencia, otros que el rancho la había venido a buscar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti también sintió ese escalofrío, esa presencia que parece moverse detrás de cada palabra. Tal vez imaginaste el rancho, los pasillos, el viento helado. O tal vez, por un instante, creíste escuchar un susurro a tus espaldas. Este relato de horror no termina con Lucía, termina contigo, que ahora conoces su historia. Porque el miedo verdadero no desaparece cuando acaba la historia, empieza cuando apagas la luz. Ahora dime, ¿tú también has estado en un lugar donde el silencio parecía observarte? ¿Has sentido ese peso invisible en el pecho, como si algo te mirara desde un rincón oscuro? Cuéntame en los comentarios tu experiencia, tus propias asombrosas historias, o si alguna vez escuchaste un llanto donde no había nadie. Quiero leer tus palabras, tus sombras, tus secretos. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene no es menos aterrador. Cada semana abrimos una nueva puerta y detrás de cada una hay algo esperando. Una historia, una advertencia, una nueva forma de terror. Recuerda, no todas las casas abandonadas están vacías. Algunas solo están esperando que alguien como tú se atreva a escuchar.